presentarse, por primero agradecer a los organizadores que han tenido en cuenta. Yo pertenezco a una organización que hicimos militante, que se llama Resistencia Alimentaria, que originalmente hicimos compra comunitaria. Pero en realidad yo quería un poco enmarcar un poco más general por qué nace la necesidad de una organización política y con marcado contenido ideológico para hacer compra comunitaria, que por ahí pareciera ser que no hace falta, que con una organización nacionalista alcanzaría, pero sin embargo hay un contexto general que creo que hay que desarrollar. Primero, nosotros estábamos considerando que la posibilidad de soberanía alimentaria en escala no la estamos viendo como una cosa viable en el corto plazo. Acá se han expuesto muchísimas variables y problemas que parecen alejarnos de una posibilidad por lo menos cercana o por lo menos sin una lucha intensa en el medio llegar hacia ese punto, ¿no? La soberanía. Pero para identificar por qué no llegamos, creo que hace falta demonizar por lo menos alguna de las variables para tenerla en cuenta, y nosotros creemos que esa variable es, y creo que acá lo dijeron todo en todos los sentidos, es la concentración. Y no se concentra el capital solamente con la gran actividad del alimento, que es muchísimo más grave, y se concentra en toda la cadena. Porque acá se habla de la materia prima y excepto por los pequeños productores cerrateros, que inmediatamente concentran cuando llega a la parte de secado, pero en la primera etapa puede haber muchos todavía pequeños productores que la estén desarrollando, pero en cualquier otra actividad que uno piense de la alimentación, en la producción primaria misma ya hay un altísimo grado de concentración. Pasando por el alto grado de concentración que hay en la industrialización del alimento, las fábricas también están copando el mercado, muy pocas empresas, muy pocas firmas, muy poco capital, para decirlo que perder mucho capital, pero muy pocas manos, lo que concentran la mayoría de la producción del alimento. Pasando finalmente por la gran concentración que hay en la comercialización de alimentos, en donde los que venden el 80% de los alimentos que se consumen en el país son las cadenas de supermercados. O sea, el problema de la concentración, definitivamente para nosotros es el mayor demonio que no nos permite llegar a pensar sobre esto. ¿Por qué? Porque el gran capital, que es el que produce la concentración y el que hace uso y abuso de la concentración, no le interesa la soberanía para nada, obviamente. La concentración no solamente es causa, sino que también hay que considerar como efecto. A mayor concentración, tanto en la parte de producción de materia prima, o en la industrialización, o en la comercialización, más poder hay para el gran capital a medida que mayor concentración se tiene. Cuando hay mayor grado de poder, se empiezan a hacer cosas que benefician solamente a la concentración. Como por ejemplo, dictar normas. Bueno, en este particular tuve a cargo de la agroecología acá de la provincia durante muchos años, participando en las reuniones nacionales, en donde yo veía cómo se dictaban normas alegremente para permitir que hiperprocesados o alimentos que venían hechos, siempre y cuando vinieran de la gran industria, pasaban por un tubo para su aprobación. Ahora, nos traían el quesillo del norte y como no es leche pasteurizada, el quesillo para hacer el quesillo del norte, que no se puede, porque si no quedaría con las especies que necesitan, entonces no, porque el Código Alimentario Argentino no lo permite, porque este artículo, un Código Alimentario Argentino, hecho imagen y semejanza del Código Industrialista Yankee, que justamente lo que hace es no permitir las pequeñas producciones y sí avalar lo que hace la gran industria. Ese poder, esos cambios de normas fáciles que logra, no tienen ni más ni menos que ver con el gran poder de lobby que tiene justamente porque tienen el poder concentrado del capital y el poder de decisión. Y no solamente fijan normas, fijan precios también, obviamente, ¿no? O sea, cuando vos tenés ese poder contraccional, el precio lo fijás vos y el ataque cae a vos. Digo con el machismo, perdón. No, y aparte me estaba acordando que no solamente que hacen las normas, sino que con el gran poder que tienen evitan controles. Acá está diciendo que son tres cosas importantes, se hacen más análisis, no sé quién documentado sobre qué método que no se hace más análisis de la selva que viene de afuera, pero también, digamos, que seguramente es un importador que es parte de un grupo económico y por lo tanto tiene todo el arreglo hecho para que se análisis sea
A nosotros, mira, en esta provincia se hacía una cerveza libre de gluten. Medio raro, pero se logra en un proceso. Jamás logramos que esa cerveza sea considerada libre de gluten a nivel nacional, obviamente porque era lo que ustedes acá en el río de que con la proteína. En algún momento a Quilmes se le ocurre que podía hacer cerveza libre de gluten, cambió el código alimentario argentino y ahora será no necesario que no tenga trigo para hacer ese tipo de cosas se logran solamente con gran poder, pero eso nos aleja, pensando en la respuesta, nos aleja mucho de las posibilidades de soberanía, porque cada vez estamos más dependientes de los poderes económicos y de lo que logran, ¿no? Y aparte definen a qué precio comer, obviamente, pero ¿qué comer? ¿Quieres comer un asado o un hiperprocesado? ¿Y a qué hora lo comés? Porque eso te define todo. Hay cosas que son tan ridículas que no sé cómo no podemos nosotros cambiar, cómo hacer que un kiosco de una escuela que vende cosas a los chicos le al 10% del valor de una manzana una bolsa de tecito. Entonces, bueno, lógicamente, una comida con menos condiciones nutricionales que el tecito creo que no se encuentra, y con más condiciones nutricionales que la fruta tampoco, y sin embargo, nosotros nos estamos ofreciendo un valor ridículo para que la gente que no tiene dinero se alimente realmente para tenerlo. Vamos a perder el vocabulario, por eso por ahí se me va a variar. Por lo tanto, lo de la concentración, digo yo, es causa y también es efecto. Ahora, ¿cuál es una respuesta que se le puede dar a ese tipo de cosas? Por hablar de la política pública, obviamente, ¿no? Con política pública uno cree que va a poder llegar a corregir eso. Para lo cual, habría que empezar a considerar el alimento, como me lo dijo, bueno, no sé qué no lo sea, pero lo dijo Perón, lo dijo Carlos en su momento, en el 48, el alimento es un derecho. Pero la primera vez que se dijo en este país, y de ahí en más, pareciera ser una verdad de peronismo, porque la verdad es que no está considerado como un derecho. El alimento está considerado como un bien del mercado, y como tal, tratado. Si no tratas al alimento como bien del mercado, lo tenés que supeditar a todas las leyes del mercado. Y eso es lo que estamos dando a todos los niveles para el alimento de nosotros. Cuando lo consideremos realmente un derecho, vamos a tener políticas públicas en beneficio de ese derecho. Para ver si se puede poner un poquito más en claro, perdón, ¿no? Pero si yo creo que los alimentos que no tengan agroquímicos, pero no tengan agrotóxicos, son los que tienen que llegar a la población, porque considero que mi población tiene derecho a un alimento sano, muy bien, tengo que subsidiar eso. Pero no puedo estar como ahora, sin ni siquiera la posibilidad de administrar un alimento a nivel nacional agroecológico, no lo puedo hacer porque no existe la denominación de agroecológico en las normas nacionales de administración de alimentos. No existe. Existe sí la de orgánico que sirve para otro beneficio, en realidad también, lo utilizan mucho con los capitales. Pero sí, está de poner, no existe. Entonces, tú no puedes ponerle en el rótulo de un alimento alimento agroecológico. No existe la norma nacional que lo permita. Ahora, ¿qué política pública puedo desarrollar? ¿Cómo me puedo llenar la boca de que quiero que sea un derecho que mi pueblo coma sano si no tengo una norma que me determine qué es lo sano? Y tan grave es el tema que ni siquiera la ley de etiquetado frontal, que la ley de sello conocida, por otro lado, con la que yo estoy muy de acuerdo, lamentablemente hay un poder muy grande también que la evita, pero en esa ley que tiene octógonos negativos, digamos, que exceso de esta cosa, no contempla en ningún momento la posibilidad de un beneficio explícito también, como por ejemplo un alimento agroecológico. No lo pone. Tiene otra lucha interesante esa ley porque lucha así contra la propaganda intencionada y otras cosas que el poder económico del movimiento utiliza, pero sin embargo no se ha animado a tocar algunas cosas. Y yo creo que son las cosas que no ha tocado la política las que nos están perjudicando muchísimo. Y voy a poner ejemplo o dos ejemplos que son bastante concretos. Uno que es nacional, que es la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar la aplaudimos muy bien todo. Yo hasta lloré de emoción cuando vi chicos comiendo yogur por primera vez acá en el CPC de Paraná cuando
compartían la tarjeta alimentaria y tenían la posibilidad de comprar la feria al lado. Y sin embargo, esa tarjeta alimentaria estaba implementada de tal manera que casi se podía gastar exclusivamente en el micromercado. No podías comprar en el mercado popular, no podías comprar la feria, que había que tener pole para ello, que había que estar anotado, y todo. Así que el sistema informal de comercialización de alimentos, muchas veces el mercado de cercanía, no estaba apto para poder hacer uso de ese gran monto de dinero que se puso en la tarjeta alimentaria. Fue muchísima guita que fue para dónde? A manos del poder concentrado del gran capital. O sea, una medida virtuosa para la accesibilidad del alimento termina otra vez acrecentando el poder concentrado. Son errores de la falta de integralidad de la política alimentaria. En esta provincia, para el segundo ejemplo local, en un momento determinado se repartieron, no sé cómo sería el término, pero eran animales para cría, creo, fueron pollos, fueron un pedazo, un cordero, un otro, pero sin modificar la norma de faena. Entonces, todos los pequeños productores que recibieron eso, los criaron a todos y después se los tienen que comer ellos. No había forma de que se quería venderlo, porque la faena la autoriza SENASA o fiscalizaciones, con una norma de la ley de carne, durante calor y terrorismo, que hace que vos tengas que tener un frigorífico en el patio de tu casa si quieres comprar un pollo tuyo. Esas cosas hacen absolutamente inviable que la pequeña producción pueda obtener alguna posibilidad de tener ese alimento del pequeño productor puesto en el plato de algún trabajador. Eso es falta de integralidad. ¿Qué es? Miedo al gran frigorífico para no sacarlo del negocio que tiene. ¿Qué fue de la cadena alimentaria? Miedo a la grande cadena de hipermercados para no sacarle el burrito de vender a nosotros. ¿O es solamente falta de integralidad y es que nosotros no tenemos una línea conductora para elaboración de políticas públicas respecto a alimentos? Yo creo que la línea conductora podría ser soberanía alimentaria. Si nosotros, para cada una de las políticas alimentarias que imaginemos, la pensamos en base al tema solidario y a todos los sectores que se involucran en cada una de las políticas, estoy seguro que haría una política mucho más completa y mucho más beneficiosa y que no terminarían beneficiando a los mismos de siempre. Bueno, en cuanto al panorama es ese, nosotros en la parte, nosotros como organización política de la seguridad alimentaria, lo que quisimos hacer de alguna manera resistir al mercado formal. Cuando aparece Milei, aparece una suba de precios exageradísima en ese primer enero, se le acuerda a ustedes, el primer enero de Milei. Nosotros nos acoplamos entre varios compañeros y empezamos a utilizar la misma herramienta que utiliza el mercado, porque comunicamos que lo que hacemos es juntar muchas personas para poder comprar algunos alimentos a menor precio. O sea, no es que hicimos una revolución, pero sí queríamos que por lo menos la accesibilidad esté controlada y que no tengamos la obligación de ir a comprar a los supermercados, en ese momento creo que era el PEA de Camarán, no sé qué grupo pertenece, que vendía una carne picada en la oferta, que era el 80% grasa. O sea, yo nunca había visto ese porcentaje tan alto de grasa en un kilo de tonificada para el kilo. Pero el tiempo eso lo había permitido, obviamente. Bueno, para evitar eso, o sea, para evitar que por ahorrar un peso que la gente necesitaba y por ejemplo se había ido al carajo, la gente tenía que terminar comprando porquería, nos parecía que teníamos que organizarnos y buscar alimentos de calidad de origen virtuoso, que se pudiera, el origen virtuoso, llámese economía social, asociativismo a través de cooperativas, agricultura familiar, artesanales inclusive, o bien de distribuidores. Nos encuentran productos que sean de pymes, de empresas familiares. Así que bueno, esa fue la intención que tuvimos. Logramos llegar aproximadamente, bueno, inflado, no era una cosa muy local de Paraná, pero más o menos unas 3.000 personas. Hemos tenido compras de cerca de casi 600 personas en algunos momentos. Ahora eso es una pique, obviamente, que se con malaria. Seguimos trabajando en el tema, seguimos tratando de vamos sumando inclusive alimentos de la economía social, muy
conciencia de que entre muchos, más allá de poder cobrar un poco mejor de precio, se puede comprar de buena calidad y se puede hablar de alimentos de otra óptica, ¿no? Una óptica que tenga virtudes distintas a la del precio. Porque obviamente uno quiere comprar a bajo precio, pero también digamos que no podés. Bueno, sí, yo no como más queso, me como un chisito que creo que algo de queso tenía. Bueno, no tiene nada de queso, bien la porquería es lo que tiene que vender, pero es más barato que el queso, pero no. Hay que llegar al punto en donde no solamente hay que mejorar el sistema productivo, el sistema de elaboración, donde hay que meterse en la comercialización, sino que también en el consumo. El consumo también, lamentablemente, el consumo de la letra, también está concentrado. No es porque uno solo compra para todo, pero está concentrado en que está realmente alienada la cabeza de consumir los alimentos porque consume lo que dice que quiere consumir. Está hecho para eso el sistema, ¿no? Cada uno también que hay que estar. No digo que ninguno de nosotros está salvo. Vamos para todo, para lo que nos lleva el sistema va para ese lado. Creo que es forma de resistir, creo que es forma de oponerse. Toda la experiencia que demuestran las organizaciones, nosotros nos gusta llamar el organismo de la comunidad organizada, pero todas las organizaciones libres del pueblo, que se van organizando de alguna manera para hacer una compra comunitaria, para hacer una empresa productora de alimentos, para hacer una cooperativa, para hacer un grupo de granjeros que se asocian entre ellos para salir a la calle y luchar. Cualquiera de estas cosas que nos estén pasando, creo que forma parte de un sistema de resistencia que en el tema alimentos me parece que va a traer buenos frutos en algún momento. Siempre y cuando seamos conscientes de que en algún momento nos va a tocar estar a cargo, y cuando estemos a cargo, no hagamos la que estuvimos haciendo. Nosotros, voy a tirar esta data para que me parece importante. A nivel nacional, la Comisión Nacional de Alimentos, que la preguntamos nosotros para determinar qué estaba y qué no estaba dentro del código, tardamos cerca de 7 años más o menos en poner la palabra de agricultura familiar dentro del código porque no lo permite. 7 años. Terminamos de ponerlo y perdimos la elección. Al segundo día de asunción, más que hubo una Comisión Nacional de Alimentos, se anuló lo que hemos tardado 7 años, obviamente. Balazo, voy a decir, no, pero vos, tú no como estás 7 años siendo gobierno y que no necesitas la provincia y la mayoría de los delegados a nivel nacional y no íbamos en discusiones sobre los detalles, cómo meterlo, que sí, ¿no? Y estos tipos con una claridad conceptual total dijeron, no, esto a nosotros no nos conviene, lo sacaron, pero con una velocidad, vamos. Bueno, creo que debemos ser más hábiles, más ágiles, con más unión, obviamente, y con un poco más de cohesión de todas las organizaciones que estamos trabajando. Creo que tratando de salvar lo que las políticas públicas no nos dan. A mí me parece que ninguna de estas organizaciones ha nacido a la luz de alguna política virtuosa. Más allá de mi amor por Cristina, pero ninguna de las políticas que se implementó ahí, y ante muchísimas mensajes sobre ninguna creó esta organización. Todas las organizaciones son nacidas de la necesidad. La empresa pública de alimentos no nació porque, bueno, de ahora en más el Estado quiere que la revolución nació de otra manera. Inclusive es una empresa pública pero no estatal, ha sido de ustedes. Bueno, y así, nosotros lo trajimos obviamente porque los precios están muy altos y queremos que la gente tenga accesibilidad de alimentos. Y cada una de las cosas que nacen como organización van haciendo más por necesidad que por políticas virtuosas nacionales o provinciales.